Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta sesión de viernes de la semana 2, estamos abordando la unidad 2, titulada Un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta cuarta sesión ya de nuestro módulo 4, con lo que estamos llegando prácticamente a la mitad de este módulo extraordinario, Textos y Visiones del Mundo. Antes que nada, pues darles la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos de manera síncrona en esta sesión. En este caso, a nuestra compañera Zaira, buena noche. Gabriela, buena noche. Bienvenida. Nancy, igualmente, buena noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona, pero no es un impedimento aquí en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. No es un impedimento porque entendemos que pues todos tenemos múltiples ocupaciones y hay quienes no, de plano no les es posible participar de manera síncrona, y no hay ningún problema, pues porque pueden ver las grabaciones de estos espacios. Por supuesto que es mucho más significativo que participen de manera síncrona. ¿Por qué? Pues para empezar se te toma en cuenta al finalizar el módulo. Se te van a otorgar puntos extra por la participación siempre y cuando hayas sido activa, que hayas participado en las actividades, en las dinámicas, en las preguntas, en la interacción a través de estas sesiones. Entonces, además, tienes la oportunidad de externar dudas, comentarios, inquietudes, de que podamos interactuar. Como sabes, hay un orden en esta presentación de la semana, pero también eh, podemos atender a tus dudas y con ello orientar la sesión a ello, a dar respuesta a las dudas, a las inquietudes que haya. Leo, les sigo leyendo aquí. Hola Adriana, buenas noches, bienvenida. María Pilar,
María del Pilar, bienvenida, María del Pilar. Antes de comenzar, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes en torno a esta semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Fíjense qué interesante título tiene esta semana 2, esta unidad 2, un acercamiento a otras realidades. A través de la literatura nos podemos acercar a otras realidades, a otras maneras de vivir, a otras maneras de pensar, a otras formas de interpretar el mundo, la realidad. Y esto es muy significativo porque por lo regular interpretamos, experimentamos la vida de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente, a esa grabación que tenemos, a esas situaciones, con base en esas situaciones positivas y negativas que hemos vivido, con base en aquellas experiencias que hemos vivido, a nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros valores y demás, nuestros. Pero existen tantas maneras de pensar y tantas maneras de ver el mundo como seres humanos en el planeta. Más de 8,000 millones de seres humanos. Entonces, a través de la literatura puedo acercarme a otras maneras de pensar, a otras maneras de vivir e interpretar con ello la mía. Esto es fabuloso porque puedo enriquecer mi pensamiento, cómo resolver mis propios conflictos, cómo orientar mis emociones, cómo ser más empático con el otro. Bueno, es maravilloso. Hasta también poder viajar a otras épocas, a otros tiempos y demás. Entonces, un módulo extraordinario y pues de manera concreta en esta semana 2. Si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a continuar con el orden de la presentación, que es el siguiente. Este es el orden de la presentación. Dudas planteadas en las videosesiones de módulo, que ya externamos algo la sesión anterior. Ejemplo analizado de la actividad integradora 3. Ya les puse un ejemplo detallado de cómo poder realizar la actividad integradora 3, que luego les cuesta trabajo. En algunos puntos ya lo aclaramos. Quien tenga cualquier duda en torno a la actividad integradora 3 puede ir a la semana anterior, a la clase anterior, la sesión de miércoles, y ahí podrá resolver cualquier duda. También jugamos un Kahoot con los principales temas y actividades de esta semana, conceptos de esta semana, también con la intención de dar claridad en torno a la actividad integradora 3 y a la actividad integradora 4. Hoy vamos a continuar con la identificación de los tipos de mundos en narraciones, en algunas narraciones. Tú me vas a decir qué tipo de mundo es en ese fragmento que te voy a compartir, si es un mundo utópico o distópico, un mundo de fantasía, un mundo de ciencia ficción, un mundo futurista, un mundo realista, un mundo histórico. ¿Qué tipo de mundo hay? Porque claramente los estamos identificando en la actividad integradora 3. Entonces es un tema sumamente interesante. Con eso vamos a comenzar. Posteriormente les voy a compartir una infografía acerca de los movimientos literarios para reconocer las características de cada movimiento literario y con ello poder identificar si la obra de Frankenstein, de Mary Shelley, y la obra de La debutante de Leonora Carrington, pues pertenecen a qué movimiento, al romanticismo, al realismo, al surrealismo, al barroco. ¿A qué movimiento pertenecen esas obras? Bueno, pues primero tenemos que conocer las características del movimiento
para poder identificarlas o no en estos textos que estamos analizando esta segunda semana. También, como se dan cuenta, la actividad integradora 4 estamos hablando acerca de la pluriculturalidad de nuestro país, un concepto que es muy representativo de nuestro país debido a las múltiples culturas que convergen en este territorio. Les decía, ya en gran parte del mundo existe esa pluriculturalidad, ¿no? Debido a la globalización, la presencia de la tecnología, eh, los medios de comunicación, etcétera. Por último, haremos una línea en el tiempo acerca de la literatura en nuestro país y con eso conocer un poco más de nuestra propia historia, y por supuesto también que podamos identificar cuando leemos un texto, pues las características de dicho periodo. Es decir, si yo leo un texto de la literatura antigua, pues ya voy a saber más o menos por qué tiene esas características o de qué me va a hablar, ¿sí? Entonces, ¿debido a qué? Pues a los sucesos que ocurrieron en ese periodo. Sucesos sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera. Al finalizar, dudas, comentarios, inquietudes, estas las puedes externar a lo largo de la sesión. ¿Sale? Nada más es cuestión de que levantes tu mano, escribas en el chat, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cortamos los dibujos, cierro esta herramienta para poder compartir y ahora tengo que dejar de compartir, pizarra, nueva pizarra, aquí está cargando. Listo. Ya estamos aquí en esta pizarra, ¿sí? Ahora, se cerró, permítanme unos segundos, por favor. Sí, ya estamos aquí. Luego se pone un poco lenta esta herramienta, pero miren, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar los tipos de mundos en los siguientes fragmentos que les voy a compartir. Primero, vamos a añadir texto. Aquí están los tipos de mundo que vamos a elegir. Estos son los tipos de mundos que vamos a elegir en las diferentes narraciones. Entonces, vamos con la primer narración.
Aquí está nuestra primer narración, es decir, nosotros encontramos un texto, estamos leyendo un texto y una vez que lo leemos tenemos que identificar a qué mundo pertenece. Por ejemplo, es algo que se nos pregunta en la actividad integradora 3. Entonces, díganme levantando su mano o escribiendo en el chat para hacerlo de manera ordenada. ¿Qué tipo de mundo es este con base en los tipos de mundo que tenemos aquí? Lo leo. Dice, un día común, Laura se levantó temprano, preparó café y se dirigió al trabajo como lo hacía todos los días. La ciudad estaba abarrotada, los mismos rostros apresurados, el sonido de los coches y el bullicio de la gente marcaban la rutina diaria. No sucedía nada extraordinario, solo el transcurrir de las horas como siempre. ¿Qué tipo de mundo es? Maravilloso, realista o cotidiano, onírico, mítico, ciencia ficción, utópico o histórico. Gabriela nos dice realista o cotidiano. Excelente, perfecto, muy bien, es correcto. Vamos con el siguiente. Al caer la tarde, una gran ave dorada voló sobre el pueblo cubriendo el cielo con su brillo resplandeciente. Nadie sabía de dónde venía, pero todos los habitantes, con los ojos llenos de asombro, observaban su paso. Cada vez que batía las alas, flores de colores brotaban sobre el suelo, del suelo, transformando el paisaje en un paraíso. ¿Qué tipo de mundo es este? Maravilloso, mítico, onírico, ciencia ficción. Adriana nos dice onírico. A ver, déjenme les leo. Maravilloso, realista o cotidiano. Por supuesto, este mundo es acertadamente, Gabriela, vamos a ponerle aquí una reacción. Este es un mundo maravilloso, excelente. Lo vamos a quitar también de aquí para que vayamos eligiendo y facilitarnos, ¿no? De los que ya tenemos aquí. Siguiente fragmento. En el año 3050, los humanos habían colonizado varios planetas en el sistema solar. Las naves espaciales viajaban a la velocidad de la luz y la inteligencia artificial había avanzado tanto que los robots convivían con las personas como iguales. Sin embargo, un misterioso fallo en una de las estaciones espaciales comenzó a afectar la comunicación interplanetaria, poniendo en riesgo la paz en todo el universo. Onírico, mítico, ciencia ficción, utópico e histórico. Ciencia ficción, por supuesto. Hay ciencia y hay ficción. Hay ciencia cuando hablamos de las naves espaciales y hay ficción, pues cuando los robots convivían como iguales, ¿verdad? Es una manera de identificar. Entonces, si se fijan, es muy sencillo de identificar el tipo de mundo. ¿Cómo identifico el tipo de mundo? Pues al ver las características de, eh, pues de la misma narración. Siguiente. La ciudad de Solaria no existía la pobreza ni la guerra. Todos vivían en armonía, trabajando juntos por el bien común. La tecnología había erradicado todas las enfermedades y la educación era accesible para todos.
Los ciudadanos de Solaria no conocían el sufrimiento, pues la igualdad y la paz reinaban en cada rincón. ¿Qué tipo de mundo es este de los que nos quedan? Acertadamente, muy bien. Utópico. El mundo utópico es un mundo perfecto. No te preocupes, Gaby. Este es un mundo perfecto. Obviamente, por ejemplo, ahorita que voy aquí al Word y copio los fragmentos de los textos para compartirlos a ustedes, ¿no les aparecen, verdad? ¿O sí? Porque si no, obviamente ya estarían viendo las respuestas. Según yo, no tendría por qué, no, ¿verdad? Perfecto, claro, no podría estarse cambiando eh, la pantalla, pero quise cerciorarme. Va, siguiente texto, muy bien. Durante el siglo XIX, en una pequeña aldea de Europa, las tensiones sociales entre los campesinos y los terratenientes alcanzaban su punto máximo. Los jornaleros, a menudo despojados de sus tierras, luchaban por sobrevivir mientras las fábricas se expandían, llevando consigo las promesas de un futuro mejor, pero también las condiciones de trabajo cada vez más duras. ¿Qué tipo de mundo es este que nos queda? Por supuesto, es Gaby, excelente, 10, todas bien. Se ve claramente cuando es un mundo histórico, ¿verdad? En un mundo histórico hay fechas, nos hace referencia a un mundo preciso, Adriana, muy bien. Ya habíamos puesto, no, nos faltan estos dos, onírico y mítico. En el principio de los tiempos, los dioses crearon el mundo a partir del caos. Zeus, el señor del cielo, renunció a los demás dioses del Olimpio para forjar la humanidad. Prometeo, un semidios, robó el fuego de los cielos y lo entregó a los mortales, desafiando la voluntad de los dioses. Su sacrificio cambiaría para siempre, siempre el destino de los hombres. Gaby, por supuesto, excelente. El mundo mítico siempre va a tener que ver con personajes mitológicos, precisamente, dioses, semidioses, héroes. Excelente. Entonces, borramos al mundo mítico. Por supuesto, ya nada más nos queda el mundo onírico, pero vamos a ponerlo también, porque puede ser que alguno de nuestros textos de esta semana que estamos analizando tenga este mundo para poderlo reconocer. Despertó en un lugar que no reconocía. El cielo estaba verde y las nubes se deslizaban como si fueran hechas de agua. Caminó sin rumbo, encontrándose con puertas que no conducían a nada y pasillos interminables. En un momento sus zapatos se convirtieron en relojes y el tiempo dejó de tener sentido. Al final despertó, pero no estaba seguro si realmente lo había hecho. Este es un mundo onírico. ¿Cuál es el mundo onírico? Aquel que está en el mundo de los sueños. Aquí nos dice claramente, despertó en un lugar que no conocía y luego no estaba seguro si realmente lo había hecho o solo estaba en su mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le conocemos a este mundo? El mundo onírico. Muy bien, ahora, después de los tipos de mundos,
vamos con la infografía de los movimientos literarios. Regálenme unos segundos para compartirles esta infografía. Es una infografía muy interesante donde vamos a conocer acerca de los movimientos literarios, estas corrientes artísticas, modas, estilos que han marcado la historia y que han marcado el arte con sus diferentes perspectivas, con sus diferentes maneras de interpretar la vida, de interpretar el arte. Está un poquito lenta, está tardando un poco. Ahí está ya. Ahora sí, les comparto. Está la infografía de los movimientos literarios. Ok, ¿qué son los movimientos literarios? Un movimiento literario es una tendencia, una moda, un estilo, una manera de interpretar la realidad y plasmarla en el arte. Hay autores que se juntan porque tienen la misma visión. Pues hay autores que dicen, hay que reflejar la realidad cruda, tal cual sucede, sin quitarle ni ponerle. Bueno, luego hay otros autores que dicen lo contrario. No, hay que cambiar por completo, modificar la realidad, hay que ofrecerla a través del arte de una manera más eh, fantástica o más romántica o más idealista y así sucesivamente. Cada periodo, cada movimiento, cada grupo de artistas pues van creando su propia visión y la van manifestando a través de estos movimientos artísticos. Entonces, aquí vamos. Iniciamos primeramente con el romanticismo. El romanticismo, como su nombre lo dice, es un movimiento que exalta y que le da prioridad a la transmisión de emociones, de sentimientos y pensamientos de una manera bella. Esos son los románticos. Los románticos son los que exaltan a la naturaleza, a las ideas, que le dan predominio a las ideas sobre la razón. Entonces, este movimiento romántico tiene como características el individualismo, se expresa el yo con el arte, se reflejan visiones personales en las obras, se da importancia a las costumbres, otra vez hablamos de ideas, idealismo, da importancia a los sueños, las emociones, las fantasías. Decimos que alguien es muy romántico porque es muy soñador, ¿verdad? Eh, Se ambienta en paisajes desconocidos, épocas pasadas. Esto es muy variable. Eh,
da importancia a los sentimientos o prioridad a los sentimientos, busca imposibles a los que le sigue la decepción. Entonces, los románticos, o decimos que pertenece al romanticismo porque es muy idealista, porque da predominio al sentimiento sobre la razón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si encontramos estas características al momento de leer un texto, entonces decimos la obra pertenece al romanticismo. Viene otro movimiento que es lo contrario del romanticismo, el realismo. Este realismo surge como una respuesta a las necesidades de la burguesía, surgida por la revolución industrial, una clase pues influida por las teorías sociales de la época. Entonces, este movimiento, estos artistas tratan de reflejar la sociedad tal cual es, sus tradiciones, sus valores, sus formas de vivir. Entonces, ¿cómo sabemos que una obra pertenece al realismo, ya sea una pintura, una escultura, una obra literaria, el cine, una obra arquitectónica, etcétera? Porque sabemos, esto es muy interesante, estos movimientos impactan a todas las artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte, el cine. ¿Cómo sabemos que una obra artística pertenece al realismo? Porque hay objetividad, se refleja la realidad tal cual. Los sentimientos aquí pierden importancia. Aquí no importan las ideas, se trata de reflejar la realidad tal cual. Otra característica en el caso de la narrativa, hay un narrador omnisciente que es el que lo sabe todo, omite las opiniones de sus personajes y conversa con el lector. Hay una realidad cruda, nada de cuestiones mágicas o fantásticas en el realismo. Hay un protagonista único, los textos se centran en una sola persona y evita adornos innecesarios el realismo. Estas características las vas a encontrar, como ya te decía, en una pintura, en una escultura, en una obra literaria, en el cine, en cualquier manifestación artística. Luego llegan los modernos. ¿Qué característica tienen los modernistas o el modernismo como movimiento literario? El modernismo busca ir en contra de la vulgaridad. Son muy refinados. Hay una ambientación en lugares lejanos como imperios. Sale del regionalismo. Esto es más cosmopolita, ¿verdad? Sus historias son en ciudades, temáticas extranjeras, por supuesto, son modernos. Contradicción patriótica. Aquí ellos también rechazan lo burgués, buscan regresar a la España absolutista y religiosa. En el caso de la poesía, rompe con la estructura tradicional, genera versos que no se sujetan a métricas o a rimas establecidas. Hay más libertad acá con los modernos. Y hay una diversidad lingüística, pues porque se introducen palabras extranjeras, cultas y figuras retóricas. Entonces, a veces decimos que alguien es muy moderno por eso, porque mezcla el lenguaje quizá, ¿no? Utiliza algunas palabras extranjeras, mezcla el inglés con el español. A veces utilizamos ese término, le llamamos moderno, ¿no? Porque hay ese tipo de libertad. Los modernistas tienen esa característica. Por supuesto, Gaby,
el máximo exponente es Rubén Darío, originario de Nicaragua, y que ya abordamos en la semana 1 algunas obras de él. Y claramente vemos esas características en su obra, ¿verdad? Entonces es muy interesante conocer las características del movimiento al que pertenece el autor, porque de esa manera decimos, claro, veo evidentemente las características de ese movimiento en las obras que crea algún autor. Y por último, llegamos con los famosos ismos. Los ismos son movimientos que surgen a principios del siglo XX con un espíritu renovador y combativo, es decir, que quieren como reconfigurar el arte. Todos los conceptos que había anteriormente los quieren eliminar para ellos ser muy originales. ¿Qué les digo? Nosotros como seres humanos, fíjense, ¿a poco no? Lo podemos ver incluso en nuestros propios hijos o nosotros mismos lo experimentamos en algún momento. Cuando fuimos adolescentes, algunos de ustedes quizá son pues mucho más jóvenes que su servidor, pero cuando estamos en esa etapa, por lo regular, en la adolescencia, creemos que nosotros tenemos la mejor moda, el mejor estilo, y vemos a nuestros papás como un poco anticuados, como pasados de moda, y luego así nuestros hijos, y luego llegan los hijos de nuestros hijos y les va a tocar lo mismo, van a pensar que ahora ellos son los que tienen la razón, son los que tienen la mejor moda, el mejor estilo, las mejores ideas. Así andamos los seres humanos. Llega una generación y cree que es mejor que la otra y quiere cambiar el paradigma, la manera de pensar. Exacto, Gaby. Estas son las conocidas como las vanguardias literarias o también conocidos como los ismos. ¿Sí? Fíjate cómo todos son ismos. Veamos, si nosotros decimos que una pintura... ¿Qué pasó aquí con el cursor? Ah, listo. Se terminó la pila de mi mouse. Entonces, bien, voy a utilizar aquí, bueno, mi cursor manualmente. Nosotros decimos que una pintura es futurista porque en esa pintura futurista se reflejan avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, velocidad, dinamismo. Véanlo en la pintura. Esta es una pintura futurista. Estas características las vemos en la pintura, en el cine y por supuesto en una obra literaria. En las obras literarias, las características del futurismo, pues es desconfigura la sintaxis. Obviamente, su contenido habla de valentía, de audacia, de revolución, de tecnología. Luego, el dadaísmo. Fíjense qué bonito es el dadaísmo. Esta es una pintura dadaísta. Y alguien diría, bueno, qué raro, los dadaístas combinan algo pues que no tiene como lógica. Aquí una especie de triángulo, algo más lineal, pero no se apoya bien, solo se apoya con una punta, ¿sí? Entonces es un poco eh, ilógico, un poco ilógico, ¿verdad? Entonces,
Eso decían los dadaístas. ¿De dónde surge el nombre del dadaísmo? Fíjense, del balbuceo de los bebés, del dada, dada. ¿Sí? Así le hacen los bebés, ¿verdad? De ahí viene ese nombre. Fíjense, alguien diría, esto ni siquiera es arte. ¿Por qué? ¿Cuáles son las premisas o las características que tienen los dadaístas? Destruir códigos y sistemas establecidos. Fíjense, es antiartístico, antiliterario y antipoético. Cuestiona la existencia del arte, de la literatura y de la poesía. Busca promover un cambio. Desestructura completamente el discurso lógico. Fíjense, aquí no hay lógica. Aquí no hay lógica en esta pintura. Acá sí, los dadaístas no tienen lógica. Ellos quieren romper con lo lógico. No guardan orden ni claridad en sus creaciones. Usa un lenguaje incoherente. Y alguien diría, ¿cómo eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso arte? Pues sí, así los ismos o los movimientos de vanguardia, como ya les decía, vienen a romper con lo establecido. Vamos ahora con este otro movimiento. En lo personal, a mí me gusta bastante este movimiento, el surrealismo. De hecho, ahí, pues como comentario, como cultura general, ojalá que algún momento puedan ir a un pueblo mágico que se encuentra en la Huasteca Potosina. La Huasteca Potosina es un lugar maravilloso que se encuentra en San Luis. Bueno, abarca algunos estados, pero principalmente en San Luis. Hay un pueblo mágico que se conoce, que se llama Xilitla. Hay quienes dicen Xilitla, pero Xilitla, ¿no? Se escribe con X. En este pueblo mágico está el Jardín Surrealista de Edward James. Edward James fue un poeta y arquitecto inglés. Fíjense, yo creo que todos queremos ir a Europa, ¿no? Y él de Inglaterra, él vino a México y aquí en Gilitla, él dijo, este es el paraíso y aquí voy a construir mi jardín del Edén. Y ahí construyó este jardín surrealista. Cuando tengan oportunidad, ahí mismo, googleenlo y búsquenlo. El jardín surrealista de Edward James. Es un lugar maravilloso, muy bonito, una construcción extraordinaria. Bueno, pues aquí en nuestro país tenemos esa construcción que es una de las construcciones más importantes del surrealismo mundialmente y la tenemos aquí en nuestro país, fíjense, y a veces desconocemos. Bueno, ¿qué características tiene el surrealismo? Fíjense para ver si la obra de eh, Frankenstein o la obra de la debutante pertenecen al surrealismo o alguna de estas. ¿Cómo sabemos que una obra es surrealista? Porque expresa de manera automática los pensamientos conscientes e inconscientes. No hay filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario o lo irracional. Y aquí está también un pintor muy famoso llamado Salvador Dalí. Cubismo, otro movimiento. El cubismo también es maravilloso. Vean, me parece que espero no equivocarme, es Van Gogh. No, no es Van Gogh. ¿Cómo se llama este pintor? Me parece que es español. Eh, Ay, se me va ahorita. Espero recordarlo. Pertenece a este estilo. Eh,
A ver, alguien escribió, ojalá que lo hayan mencionado. Déjenme ver qué nos escriben. Picasso, Gaby, claro. Picasso. Picasso pertenece a este estilo, al cubismo. Él creaba este tipo de obras. ¿Qué características tiene el cubismo? Prefiere lo intelectual y las imágenes visuales, los caligramas, en el caso de la literatura. ¿Cuál es un caligrama? Los caligramas son, haz de cuenta que, por ejemplo, si vas a hacer un poema sobre la guitarra, acerca de la guitarra, bueno, le das forma con los versos a la misma guitarra. Hablas de la guitarra en el fondo, pero le das forma, es decir, como con el contorno a la guitarra. Ese es un caligrama. Manifiesta diferentes puntos de vista, busca representar de forma completa la realidad, opta por el subjetivismo, la libre referencia a los múltiples aspectos de la realidad. Luego, creacionismo, prefiere la creación sobre la imitación. Su manifestación más importante se produjo en la poesía, y hace de la poesía una imagen representativa. Luego tenemos al expresionismo, el grito, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta pintura. Se caracteriza por el pesimismo, ¿no? ¿Qué tal la pintura? El pesimismo, el inconformismo, la desesperanza. Busca la expresión de sentimientos y emociones del autor, expresa la angustia del mundo, expresionismo. Y por último, el ultraísmo, utiliza la metáfora, omite conectores, omite la puntuación, busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas y busca representar sus emociones con un mínimo de palabras. Rechaza el uso de adjetivos innecesarios. ¿Sale? Entonces, bueno, ojalá que les sirva, que les haya dado mayor claridad los movimientos literarios. Este es un tema sumamente extenso, sumamente interesante, pero pues obviamente estamos dando pues así una visión para que pues se pueda entender. Por último, vámonos ahora con nuestra línea en el tiempo. Solo regálenme unos segundos. Ya tengo aquí abierto Canva. Vamos a hacer una línea en el tiempo de manera sencilla. Ya la tengo previamente elaborada para hacer más sencillo su realización. Aquí estamos. Les sigo leyendo. En México tenemos a Octavio Paz como ejemplo de las vanguardias. No conozco mucho, pero es el escritor que más he escuchado. Así es, Gaby. Yo de Octavio Paz he leído El laberinto de la soledad y muchos poemas. Es un poeta extraordinario, Octavio Paz. Gracias por compartir, Gaby. Bien, fíjense, vamos a ver ahora la literatura en México. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver las características que tiene cada periodo histórico y para ello, pues es necesario saber qué ocurrió en cada periodo para poder identificar dichas características.
Entonces, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo separado, con los periodos, los siglos y los nombres de cada periodo. Por ejemplo, iniciamos con la literatura prehispánica. La literatura prehispánica se da desde el surgimiento de la literatura hasta el 1521. Luego viene la literatura colonial, que se da de 1521 a 1821. Luego, de 1821 a 1910, se da la literatura del siglo XIX. Y por último, tenemos a la literatura contemporánea, que es de 1910 a la fecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las características de cada periodo. Nada más. Regálenme unos segundos. Y váyanse alistando. Vayan identificando qué características encuentras en estos periodos para poder identificarlas. ¿Sale? Unos segunditos. Regálame un minuto, por favor. Lo que pasa es que se me cerró este material. Aquí estamos. Línea. Ahora sí, estamos listos. Va a ser de una manera muy sencilla. Aquí están las características. Incluso las voy a subir otro poco. Te voy a pedir que participes una sola vez para darle oportunidad a todos los compañeros. Una vez que participes, ya, listo. ¿Sale? Entonces lo estoy acercando lo más posible para que estés cerca y me puedas decir cada característica a qué periodo pertenece. Vamos a iniciar con la literatura prehispánica. ¿Cuáles son las características de la literatura prehispánica? Fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas y relatos de la conquista, barroco y poesía, poesía y oralidad, o poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos, Nezahualcóyotl, o Revolución Mexicana, vanguardias, realismo, posmodernismo, diversidad de géneros. Por último, independencia, construcción nacional, romanticismo, realismo, modernismo. ¿Cuál de estas 4 características vamos a poner? Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Cuáles son las características de la literatura prehispánica? ¿Quién me dice? ¿Ya escribió alguien? El primero, vamos a tomar el primero que responda. Gaby nos dice que es la 2. Es decir, este. Vamos a ponerla en su lugar. Para hacer nuestra línea en el tiempo. Excelente, Gaby. Has acertado. Lista la participación de Gaby. Ahora vamos con los demás. Ahora, ¿cuáles son las características de la literatura colonial? 1, 2 o 3.
Quien participe a la primera es la que voy a tomar. Características de la literatura colonial. Veamos, les leo. Zaira, la 1. Excelente, Zaira. Extraño, no me deja, no me permite ya moverlos. Bueno, vamos a ver si le damos copiar. Todo. Pasaría aquí. Vamos a ver. Es parte de, ¿no? De hacer actividades así de este tipo, pero pues, nos permite aprender mayor creatividad. Ahí está, por fin. Ya me permitió mover. Muy bien. Acertadas las características. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a explicar un poco el poquito tiempo que nos queda. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de la literatura en México de 1821 a 1910? ¿Revolución Mexicana es la 1 o la 2? ¿Quién me dice? La literatura en el siglo XIX, ¿qué características tiene? Los que no han participado. Y al no haber participación, los que ya participaron, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Les leo. 3. Es decir, aquí solo tenemos 2, la primera o la segunda. La 4 en realidad, ¿verdad, Gaby? Muy bien. Vamos a llevarla a su lugar. Aquí está. Y obviamente, por último, vamos a mover esta a su lugar, esperando que nos dé oportunidad. Copiando y pegando. Vean qué bonita nos quedó nuestra línea en el tiempo. Voy a quitar mi imagen. Y vamos a ponerla completa. Así nos quedó nuestra línea en el tiempo de la literatura en México. Con esto vamos a conocer un poco más de la literatura en nuestro país. Por ejemplo, vemos aquí que la literatura prehispánica tiene como características la poesía y la oralidad. En este caso se transmitía de manera oral, claramente, la poesía. Los pueblos indígenas como los mexicas, mayas, zapotecas, etcétera, comparten sus poemas como tradiciones y ceremonias, temática religiosa y mitológica. Reflejaban cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Nezahualcóyotl, vemos que los temas
están relacionados con la naturaleza. Para ellos, los dioses era el dios del fuego, la lluvia, el viento, el agua, los elementos de la naturaleza. Entonces, si nosotros leemos un texto prehispánico, vamos a encontrar esas características. Luego, de 1521 a 1821, cuando vinieron a invadirnos los españoles, pues obviamente hay una fusión de culturas. Por lo tanto, eso es algo que vamos a ver en los textos pertenecientes a este periodo de 1521 a 1821. Son las características que vamos a ver, principalmente literatura religiosa. Obviamente los españoles nos trajeron la religión, no era algo que nosotros practicáramos aquí. Aquí nosotros, nuestros dioses eran la naturaleza, el dios de el sol, eh, el fuego, el agua, ¿sí? Mucho más místicos en ese sentido. Entonces, luego, la literatura del siglo XIX, acá como está la independencia y la construcción nacional, pues obviamente estas características que se da pues tras la independencia de México en 1821, la literatura se ordenó hacia la construcción de la identidad nacional, valores republicanos y la consolidación del país. Surgen algunos movimientos aquí, como el romanticismo, el realismo, el modernismo. Y por último, de 1910 a la fecha, hablamos de la literatura contemporánea. ¿Qué características vamos a encontrar en la literatura contemporánea? Pues obviamente, como se da la Revolución Mexicana en 1910, pues esta tuvo un impacto muy significativo en la literatura del siglo XX. Los autores comenzaron a reflexionar sobre los problemas sociales, políticos y económicos. Entonces, las obras que leas de este periodo van a tener esas características. Y encontramos también que surgen las vanguardias literarias, el realismo mágico, el posmodernismo y la diversidad de géneros. Entonces, así quedó nuestra, a grandes rasgos, nuestra literatura en México también. Hablar de la literatura en México, pues es un tema sumamente extenso, imagínense, pero con esto nos damos una idea de, pues, qué pasó en ciertos periodos y por lo tanto cuando analicemos un texto literario de un periodo en específico, ya de antemano vamos a saber las características que predominan o que van a predominar en esos textos, sin necesidad de leerlos, al conocer las diferentes épocas de la literatura en nuestro país, ya de antemano, si surgió en un periodo determinado, pues ya sabemos qué características van a tener. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio a alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que tengan que externar, adelante. Es momento para ello y si no, con esto estaremos cerrando nuestra sesión, nuestra cuarta sesión de este módulo 4. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, les leo. Ay, caray, se movió la presentación. Como no tengo mi mouse, al moverle en el cursor, pues miren, ya ven, se me está cambiando. Ah, sí. Zaira, muchas gracias, asesor. Como siempre, la clase estuvo muy interesante. Muchas gracias por tus palabras, Zaira. Qué bueno que la disfrutaste, que fue agradable. Gaby,
Gracias por su atención, excelente clase. Gracias a ti, Gaby, muchísimas gracias por tu palabra y por tu participación tan activa. Adriana, gracias, profesor, sus clases siempre muy interesantes. Muchísimas gracias, Gaby, un honor, un placer. Muy bien, entonces, si no hay dudas y comentarios, con esto cerramos nuestra cuarta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que hayan disfrutado de esta sesión, que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado. Taira, excelente fin de semana, pasen bonita noche. Gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana en la sesión 5 ya de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, cuídense mucho, disfruten la vida, pásenla bien. Hasta la próxima, gracias.